San Pedro TV presenta modelo alternativo para la producción lechera y ganadera en general, por un camino amigable con el medio ambiente y con los animales. Con el médico veterinario Alfonso Fernández descubre las últimas técnicas y prácticas sostenibles que cambiarán la forma en la que concebimos la ganadería. Acompáñanos en esta travesía hacia un enfoque más consciente y exitoso en la producción ganadera. A las 3 de la tarde, con repeticiones los sábados a las 8 p.m. Estamos en la red por Facebook y por YouTube. Agradeciéndole al Altísimo y a los amigos que nos permiten llegar a ustedes a través de este canal. Estamos hoy dispuestos a traer un tema muy importante que, a raíz de un problema que tuvo un amigo hace unas 3 semanas con una vaca recién parida, me llamó mucho la atención centrarme en las patologías que llamamos asociadas al parto. En la información científica que tenemos los médicos veterinarios, se nos enseña en la academia de unos casos fortuitos o unas enfermedades que pareciera que no hay forma de prevenirlas. Esto se ha convertido desde hace más de 50 años que voy a cumplir en mi actividad profesional en una inquietud, porque no hay derecho que de 10 vacas que paran, casi que el 50% se caen o quedan enfermas. Yo he tenido testimonio de ganaderos que me dicen: doctor, qué tristeza, mire, estaba esperando que me criaran estas 3 vacas porque tengo un promedio muy bajito y resulta que la que no me retuvo placenta vino con mastitis, la que no trajo mastitis vino enferma, no ha hecho sino traer droga. ¿Y qué hacemos? Y pienso que ha sido una falencia en la academia, en la preparación de los médicos veterinarios, porque tirar médicos para el campo simplemente a ir a formular drogas y a no llevar unas propuestas de manejo. Y ya estamos hablando de un manejo holístico, integral, donde involucramos una cantidad de variables que tienen que estar alrededor del animal. No hay derecho que la vaca que está a punto de parir no haya sido monitoreada ni por el dueño ni por el médico que va a la finca, sino que son animales que están al margen, digamos, del control del médico. Es absurdo. Yo digo que no tiene consistencia que la conciencia del ganadero no se le haya inculcado y no se le haya enseñado de que podemos empezar a corregir las patologías de nuestras vacas desde mucho antes de parir. Hay unos protocolos. Yo creo que tuve la oportunidad, porque trabajé en Purina, de que nos entregaban unos programas para manejo de vaca borra, cómo se hacía el proceso de transición, y eran unas propuestas de tipo de manejo alimenticio. Nunca hubo una observación por la parte de la clínica. Pareciera que los animales están aliviados mientras estén parados y coman y no tengan fiebre. Creo que esa es una de las grandes mentiras que le hemos echado y que
se ha tragado el campesino y el hombre del campo. No falta el que tiene la frase que dice que mientras el paciente coma está aliviado. Falso, de toda falsedad. Entonces empezamos a meternos un poco en digamos, el modo vivendi del hombre del campo, porque yo creo, y lo he creído en estos 45 años que estoy prestando asesoría, es un amigo y al cual nosotros tenemos que llegarle con unas propuestas de salud para que sus vacas sean rentables y para que no tenga esa crisis en el momento del parto. Entonces empezamos a entender que estamos fabricando médicos para la salud, para la enfermedad, perdón, y necesitamos médicos para la salud. ¿Por qué? Porque el médico para la salud es aquel que hace la prevención, que hace que hay una propuesta a nivel nacional para nosotros y que no es descabellada decir que necesitamos una medicina proactiva que evite las patologías. Tenemos la historia aquí en Antioquia de un médico, y yo soy muy defensor de la medicina porque ha sido mi pasión, el doctor Héctor Abad Gómez, cuando se dio cuenta que en el río Medellín bautizaban las leches a la orilla del río con el agua del río, y esto iba cargada de coli, de bacterias, y mataba a los niños, y él decía que había que hacer salud pública, y por defender la salud pública desde ese punto, la medicina desde el punto de la salud pública le costó la vida. Entonces, mire, ¿qué se deja para los programas de medicina preventiva que podamos nosotros desarrollar en la industria lechera? Para algunos es descabellado que un médico veterinario diga que llega a la finca a evitar los problemas, a evitar que las vacas repitan, a evitar que se pierda plata por mastitis, a evitar que se pierda plata por retención de placenta. Le van a decir que está loco, porque que eso ocurre porque así va a ser. Creemos que todo es producto del azar o de la suerte, y es falso. Las cosas son y dependen del talento que tú tengas para enfrentarla y del conocimiento que tengas para evitar los problemas. Así me lo explicaron escuetamente hace 40 años, una escuela que sí quería el bien para el hombre del campo, a la cual yo me inscribo y lo he repetido, pero eso a nadie le interesa. Yo hace 40 años fui el primer médico que fui capaz de decir: hombre, las vacas que tienen problemas de fertilidad no hay que descartarlas, porque es un problema de salud y hay que ponerle la salud a esa hembra para que se fertilice. Y uno ve las vacas que cada 21 días intentan fertilizarse y no sabemos por qué no se preña la vaca, y ahí aparecieron una cantidad de sabiondos, que era que estaba sucia, que había que sacar el toro, que había que meter el lavado con formol, que había que hacer una cantidad de cosas. Cuando el problema está en otra parte. Cuando nos dimos cuenta de todas estas inconsistencias, nos tuvimos que poner a estudiar, porque yo digo que yo soy una persona que estudio diariamente. Yo diariamente tengo que glosar un tema diferente y a lo que a uno le gusta, le sabe. Por eso yo creo que aquí lo que ha faltado es personas que en realidad tengan afinidad con la profesión, y tenemos una cantidad de colegas que no sé por qué razón eligieron la medicina veterinaria.
digámoslo así, personas que de pronto en la universidad no pasaron. Yo pasé a la Universidad de Antioquia Medicina y parece que el Señor me tenía para grandes cosas en la medicina veterinaria, porque perseguí la medicina más de 2 años y perdí 2 años seguiditos por huelgas, estuve hasta en España y terminé siendo médico veterinario, y era que el Señor me tenía una tarea para venir a realizar aquí en el norte de Antioquia. Así lo entiendo, porque fueron muchas los palos sobre la llanta, pues sobre la rueda, para que yo no fuera médico humano. Y al último dije, pues la biología es la misma, vamos a quedarnos aquí en medicina veterinaria. Termino medicina veterinaria en la Universidad de Antioquia después de 9 años de haber terminado el bachillerato. Entonces, la perseverancia, la resiliencia. Yo digo que el hombre a las cosas hay que perseverar para que haya buenos resultados, de resto es muy difícil. A veces lo queremos todo piladito y no es así. El tema que quiero traer hoy es porque les decía que me empezó a inquietar. Yo llegaba a estas fincas a veces acompañando a los médicos que en esas entonces, hace 40 años, asistían, por ejemplo, a haciendas grandes como Manantiales, allá arriba, yendo para Río Negro, como La Linda, yendo para Santa Rosa, o como aquí en el Llano de Oveja, don Alfonso Sierra, en Flandes, y veía que habían digamos la paridera de las vacas, en la maternidad, una cantidad de vacas enfermas, 4, 5, 6 vacas, unas cojas, unas con retención de placenta, mejor dicho, unos hospitales. Yo he dicho que es una tristeza que la industria lechera de nosotros se asemeja a unas clínicas, porque los enfermeros son los mismos dueños, porque no alcanzan a ser médicos, son enfermeros y les gusta llevar toneladas de droga para la finca. El día que no llevan droga no se sienten bien, porque a eso los aconductó la industria. Ese es el peor regalo que la industria le ha hecho al campo. Coge y le hace creer al hombre del campo que él sabe mucho de veterinaria, que él no necesita veterinario y que eso es una plata perdida, consultar un veterinario. Yo digo, hombre, no sé si fue que llegamos en un tiempo impropio o ese fue el reto a que el Señor nos puso, porque hay que cambiar este chip. Yo digo que la medicina veterinaria hoy está, para especies mayores, por ejemplo, está tomando un rumbo muy diferente. Hoy se está hablando, incluso si consulta la inteligencia artificial, se está hablando de una medicina regenerativa, se está hablando de una medicina integrativa, proactiva, toda esta carreta que me parece a mí de la inteligencia artificial son puro maneras de entretener a la gente. Yo digo que hay que creer en la inteligencia que el Señor nos entregó. Yo soy seguidor de 2 o 3 científicos del siglo pasado, y entre eso cuento al doctor Julio Hensel, que fue un alemán, que fue el que llegó a decir que la riqueza del hombre del campo era en los polvos de las rocas. Y el hombre del campo no entiende ese mensaje porque nadie se lo ha explicado. Porque es que tenemos que entender que el proceso geológico de formación de la tierra se da por la humedad, por las bacterias, por el sol, y hay unas reacciones químicas que se producen a nivel de la faz de la tierra, y se empezó a reblandecer la roca y aparecieron los líquenes y aparecieron los primeros seres vivos que fueron que habitaron el planeta Tierra. Las bacterias nos llevan muchos años a nosotros. Entonces, cuando empezamos a entender todos estos procesos biológicos que fueron hermosos y que el hombre
le importó muy poco, empezó a dañar todas las cadenas biológicas y hoy estamos aspirando a que volvamos a ese pasado que era que la naturaleza misma era la que nos iba a sostener bajo una figura de manejo de recursos, y hablemos así de aplicar lo que hoy llamamos la agroecología. Eso redunda o rechina en muchos oídos porque no hemos sabido para qué sirve, y el hombre creyó que él tenía que estar solo. Ahí veo unos letreros cuando uno pasa por el peaje, no está solo, advirtiéndole a los choferes que no vayan a matar los animalitos que atraviesan la carretera. Entonces hoy estamos diciendo, hombre, los mamíferos, las especies mayores, dependemos de las especies menores, de los microbios. Y vaya y pregunte hoy la medicina cómo maneja la microbiota, cómo habla de recuperar los microbios del estómago cuando hay cuadros de diarrea, cómo hoy nos dicen que hay unas bacterias que son las que nos rigen a nivel de cerebro y manejan nuestros sentimientos, y por eso un día amanecemos de un temperamento, otro día amanecemos de otro, y a veces no encontramos la respuesta, y la respuesta está ahí, en la cantidad de microbios que son los que rigen nuestra existencia. Suena como chistoso, pero es la verdad. Entonces, cuando empezamos a formarnos como médicos clínicos preventivos, que eso fue en el año 80, a raíz de que tuve la oportunidad de tener la influencia de unos médicos de la Universidad de Carlos Marx en Alemania, en la ciudad de Leipzig. Entonces este tratado se llama Tratado de las Enfermedades de los Bovidos. Me enseñaron cómo debía ser la prestación del servicio del médico veterinario. Decía, el médico tiene que hacer equipo de trabajo con el ganadero. Tienen que ponerse, digamos, unas metas para cumplir desde el punto de vista de tiempo y de costos, y manejar la relación costo-beneficio. Empezando por ahí, lo primero que me dijeron ellos: tú como médico veterinario tienes que conocer de pastos y tienes que saber la densidad de animales que vas a poner por área de acuerdo al pasto disponible, y vas a ir con el ganadero y vas a hacer unos potreros y le vas a decir cómo se hace un aforo, y luego le vas a enseñar cómo le va a dar la comida a las vacas y qué volumen necesita por vaca día. Tienes que saber de suelo, tienes que tener los principios mínimos de agronomía, de conocimiento del suelo. Y yo dije, por Dios, yo acabo de salir como médico y no tengo estos soportes por ninguna parte. A mí me dieron una introducción a la agronomía como un relleno. Nunca lo tomé como algo que, porque no, en ningún momento se nos hizo énfasis de que deberíamos saber esto, ni el profesor ni ninguno, sino que había que aprobar una cátedra de agronomía, que incluso la íbamos a hacer allá en la Nacional. Entonces yo dije, hombre, yo de médico veterinario, pues simplemente es que no sé es nada. Y tener la suerte de llegar a ser como un máster en clínica, me pareció que eso fue un regalo del Señor, porque alguien me comentó y me dijo: necesito que me atiendas esta finca lo mejor posible, porque llaman todos los días y
y es un problema. Entonces, si puedes ir siquiera 3 veces en la semana, hacer lo que te voy a pagar de a tanto, y así se hizo. En esa figura estuve durante 8 meses. Los logros que hago en esa finca, que fueron representativos y que marcaron en la elección del médico por parte del ganadero, que me parece que es uno de los logros que muy poquitos médicos hemos tenido, que usted impacte al ganadero por unos resultados que nadie se los había dado durante 15 años que llevaba en ese proceso de producción de leche. Entonces, lograr que 15 vacas que ya tenían, digamos, el signo de la cruz, porque eran vacas supuestamente que no se preñaban y que llamamos vulgarmente, y ese es un término que a mí me ha chocado toda la vida, que eran machorras. Yo le dije al mayordomo, hazme favor, me trae esas vaquitas, hombre, esas son las que yo necesito. Y con la ayuda del Señor tuve la oportunidad de proceder y lograr mi primer logro, que sirvió para que los dueños de esa finca me ofrecieran otra. Y antes de vincularme a la empresa, porque no lo puedo decir si así fue, ya yo me estaba ganando en ese entonces, solamente con ese cliente, 12.000 pesos, cuando los veterinarios de Colanta se ganaban 7.500 pesos. Estoy hablando del año 80. Esto me marca para yo llegar al norte y venir ya después de 8 meses de estar como supernumerario en esta empresa. Ya yo llego aquí a San Pedro y resulta que aquí el papá de Libardo, don Gerardo Álvarez, lo había conocido hacía 3 años atrás porque un padrino de una hija mía era paisano de él y había venido con él a comprar una novillona. Yo lo acompañé cuando estaba por allá en 7º semestre y entonces quedo conociendo a don Gerardo, y cuando llego aquí por primera vez, la primera visita que hago es la de don Gerardo. ¿Por qué? Porque, hombre, era el único ganadero que conocía de acá del norte. Me encuentro con él y me dice, hombre, doctor, ya terminó, qué bueno, tengo unos animales con problemas, no se están preñando, están repitiendo toro. Le hice unas 3 o 4 preguntas, me ubiqué en el cuadro clínico y le dije, hágamele esta droga, me le suplementa esto, no me va a sacar el toro, y a los 2 meses fui a palparle todas las vacas preñadas. Entonces, no vine con ese fantasma de llegar al norte simplemente con un guante y a meter la mano, sino que yo lo primero que hacía era, antes de sacar un guante, sacaba mi fonendoscopio y me iba directico a ver cómo estaba el cuadro respiratorio y la frecuencia cardíaca de mi paciente. Esto lo vengo haciendo hace 45 años. Para muchos colegas era un goce porque me llamaban el doctor Fonendo, porque ese no hace sino todo lo que revisa y que está enfermo y tal cosa, y una cantidad de envidias, pero los resultados eran los que defendían al técnico. No faltó el que le dijo, hombre, ¿y quién te cuadró las vacas? Y hombre, el doctor Fernández vino, el doctor neumonía. Y entonces, ¿qué te dijo? Digo, me le mandó la droga a las vacas y ahí están preñadas. Entonces, vengo haciendo una medicina totalmente diferente a la que ofrecen mis colegas, porque entendí que lo primero que había que saber era qué salud tiene la vaca, y eso no se mide porque come o porque no tiene fiebre, eso es mentira. Entonces, esta herramienta
que la vengo usando hace 45 años, que es el fonendoscopio. Por ahí en mis videos siempre me van a ver que estoy tratando de mostrar cómo se hace un examen, pero les cuento que ha sido, digamos, la mejor herramienta que me ha servido para resolver infinidad de problemas en muchas vacas. Cuando empezamos a hablar de los protocolos de la vaca horra, me llamó mucho la atención porque uno encuentra que la misma Purina no se centraba sino en hacer un empalme con los cuidos, y era más un mercado que un servicio de medicina. Yo empecé a revisar las vacas de esos ganaderos que ya tenía contratos con ellos, y entonces siempre le decía: camine, vamos a revisar las vacas zorra, ojo que cuando la vaya a secar me avisa, yo se la reviso porque necesitamos esto y esto y esto. Le iba vendiendo el concepto al ganadero, y eso ha faltado. Aquí nadie le ha enseñado a nadie. Entonces me empiezo a dar cuenta que estas vacas que yo monitoreo cada mes parían, y en un 99%, por no decir el 100%, no tenía problemas de retención de placenta, ni de mastitis, ni de hipocalcemia, vaca caída. Y curioso, porque yo nunca le he dicho al ganadero: mire, es que no le puede dar calcio a las vacas porque se le van a caer. Yo dije: eso es carreta, porque yo llevo 45 años atendiendo fincas que tienen promedios altos, y a mí no se me caen las vacas, así coman la sal que quieran. Entonces empiezo a meterme en la clínica, porque es que, por Dios, cuando ignoramos que las patologías están comenzando 2, 3, 4 meses antes de que se manifieste la enfermedad, ahí es donde usted pierde la plata. Entonces cogí a las vacas faltándole un mes para parirse, y las cojo todavía. Y es lo que quiero ofertarle y proponerle al ganadero, que tiene sus magos, sus asesores gratis que le regala el vendedor del cuido, pero no se le involucra con la salud de las vacas, que es lo que usted debería exigirle al asesor, que por favor le monitoree las vacas antes de parir, a ver qué dice. Entonces yo empecé a monitorear estas vacas y a darme cuenta que antes de parir ya estaban enfermas. Y dije: es muy difícil que una vaca enferma haga un buen trabajo de parto, vaya a defenderse, y si está enferma, que es un estrés oxidativo que arranca, que eso son palabras mayores, no vengo a explicarlo aquí de qué se trata, pero es la mamá de toda la patología, el estrés oxidativo. ¿Y por qué se llega a estrés oxidativo? La pregunta. Y son muchos los factores que llevan a que el animal caiga en esas inconsistencias sanitarias. Entonces, sin saber el nombre del problema, pero que yo me metía con mi fonendoscopio a las vías respiratorias, y allí encontraba uno de los 3 hijos mayores que tiene el estrés oxidativo. El estrés oxidativo tiene 3 hijos mayores. Tiene la merma en los rendimientos en leche o rendimientos productivos o carne, la merma en la fertilidad. Entonces uno dice: hombre, y la merma inmunológica. Entonces al caerse la parte inmunológica, inmediatamente entran bacterias y virus y parásitos al animal, y la vaca no tiene con qué atajar, porque ya está inmunológicamente deficiente. O sea, no hay una buena eficiencia a nivel de la línea inmunológica. Yo creo que lo primero que tenemos que cuidar es la línea inmunológica. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de que faltaba el aporte del médico para lograr que la vaca para, y que más de
hablemos de 10 vacas, que mínimo 8 no se caigan, no tengan ningún problema. Y esos porcentajes los tuve y los tengo en todas las fincas que he manejado. Y las 2 que se caen de 10 no se mueren, sino que se les pone un poquito de calcio. Puede ser que agarró un problema de cetosis, un problema infeccioso agudo, que hay una cosa importante con la vaca caída, por ejemplo. Y quería traer el tema de la vaca caída porque una de las cosas que me llamó mucho la atención era que las vacas caídas, para el hombre del campo, en un 80% es problema de calcio. No se le ha podido explicar al ganadero que las vacas se pueden caer por 4 o 5 factores y que uno de esos es el calcio. Se cae por fósforo, se cae por magnesio, se cae por un problema de glucosa, o sea, falta de energía. Y se puede caer por una acidosis, una cantidad de ácidos que se producen, ya sea por acidosis metabólica, que se producen ácidos de pronto en el estómago de la vaca, porque le hizo un mal manejo del alimento, o una acidosis respiratoria, porque viene con un cuadro respiratorio subclínico crónico, y que ese cuadro se agudiza en el momento del parto, y el animal empieza a acumular el gas carbónico, el CO2, y esa vaca no satura, y esa vaca se va a quedar en el suelo. Entonces hay que llevar un antiácido, y no siempre es calcio. Tuve un caso clínico. Yo quería traer este caso porque hacía tiempo que no me consultaban, porque pareciera que estos casos de patologías asociadas al parto la maneja el dueño con el almacenista, y la mayoría de esos animales se pierden y no pasó nada. Este ganadero, que me tiene un poco de fe, me consultó, me llevó después de 8 días de haber parido la vaca, una vaca muy buena, una vaca por el tercer parto, una vaca de más de 30, 35 litros o 40. Empezó a perder mucho peso. Hay un problema, que la vaca, según como llegue al parto, la salud que llegue, algunas de estas vacas empiezan a quemar, que es absurdo, que empiece a quemar grasa desde antes de parir. Lo importante es que la vaca empiece a exigirle más energía cuando cría, porque la ubre arranca pidiendo suficientes azúcares, y entonces hay que preparar muy bien la panza de la vaca. A veces la gente cree que eso es botar caspa, pero cuando usted tiene una vaca que le quitó el concentrado casi en el 80%, y cuando va a parir, siquiera unas 3 semanas antes, tiene que empezarle a hacer un empalme con el cuido con el que la va a ordeñar, que se críe siquiera comiéndose el 60% del cuido que le va a echar recién parida. Entonces fallamos en eso. Es una de las grandes fallas que encontramos, porque no hay un buen manejo de la vaca próxima a parir. Qué tristeza, pero es ahí donde tenemos que empezar a hacer mentalizar, a hacer que se mentalice la gente, y que vea la necesidad de traer un clínico, un verdadero médico, que me revise las vacas antes de parir. ¿Por qué no? Yo veo que en la medicina humana tenemos especialistas hasta para las uñas, y en medicina veterinaria la gente cree que los veterinarios todos estamos hechos con la misma medida, y que la opinión del uno es la misma para todo el mundo. No, señor. Yo creo que lo que hemos escudriñado y hemos buscado las causas de estas patologías, podemos dar unos buenos resultados a unos costos irrisorios, porque es que lo que vale una vaca, que pueden ser 5 o 6 millones de pesos,
que se pierden en 8 días. Yo digo, hombre, ¿qué te cuesta gastarle 500 o 300 a un médico que venga siquiera cada mes, que venga a revisarte las 8 o las 10 vacas que se van a parir? ¿Por qué no nos mentalizamos en eso? Y nos despojamos un poco de ese doctoritis que sufrimos mucho, que creemos que sabemos lo que no sabemos. Yo creo que hay gente que confunde el hacer con el saber. No, es que yo lo hago y yo lo hago y yo lo vengo haciendo y ya yo sé. Por Dios, es que una cosa es que usted le hayan instruido, haga esto, haga esto, haga esto. Si le funciona bien y si no también. Eso no sirve así, así no es. Entonces, esta vaca la encuentro en un cuadro con una patología respiratoria ya como de segundo grado, porque yo la clasifico con el fonendoscopio, ya clasifico el grado de inflamación y ya estaba como en segundo grado, incluso con sibilancia, que son ruidos que uno siente y escucha con el fonendoscopio, y una vaca muy emaciada, o sea, muy flaca, ya perdiendo mucho peso. Se podría decir que aquí habían unas 3 patologías juntas. Había una patología infecciosa, había una patología de cetosis, estaba quemando demasiada grasa, y una patología que no se escapa, que es del hígado graso. Cuando el hígado de esa vaca, la vaca por buscar energía, porque la vaca tira mucha grasa, los triglicéridos, por buscar una molécula que va en un triglicérido, que es el glicerol, para producir energía, para producir azúcar. Y entonces ese triglicérido va acompañado de 2 ácidos que son dañinísimos para la vaca recién parida. Entonces la acidosis que hay ahí es muy mortal, prácticamente, porque la presita más valiosa que tenemos todos es el hígado. Hay un dicho que decía que el que regula el amor no es el corazón sino el hígado. Entonces uno tener un hígado que haya sufrido este tipo de embate en cuestión de 2-3 semanas es muerte fija. Ahí lo que ocurre es que el que queda como un culo es el médico veterinario. Ese no sabe nada, ese sabe hablar, pero yo le traje y la vaca se perdió. Entonces ahí quedamos lo mismo o peor. Yo invito a los ganaderos que me conocen. Yo tengo ganaderos que están alrededor de mi edad. Yo tengo 75 años, los cumplo ahora el 6 de junio. Y todavía tengo las energías que le he pedido todos los días al Señor para atender lo que más me gusta, que son las vacas. Desafortunadamente estamos viendo una práctica médica que es, digamos, farmacéutica. Es una práctica médica donde el factor que más se mueve es la venta de insumos. Y tenemos unos asesores que las empresas que los vinculan es precisamente para que se vean las ventas y no para que vaya a aliviarle el toro o la vaca al ganadero para que no se le pierda, no. Hay que mirar cuánto está facturando mensual y qué servicio se le puede prestar y cuál no. Yo digo que mientras ese matrimonio que tenemos con los ganaderos, con ese regalito que nos convertimos como en un regalito, como los patitos feos en la industria ganadera, donde no falta el que dice, ¿para qué traes un veterinario, hombre? Esos no sirven para nada. Yo me quedo callado y digo, hombre, hasta razón tendrán. Pero hay que ver cuál de los dos sirve más, porque es que hay gente que se convenció de que sabía y que servía mucho, y que lo que a él se le quedaba grande era porque se iba a perder. Y no falta el que dice, hombre, si no se para con esta droga es porque se va a morir. Decía un improvisado por allí, por don Matías, que son esos médicos
de almacenes que los ponen a vender droga y se doctoran. Entonces yo creo que si no hay un cambio en el chip, no solo de los ganaderos, sino de la academia está amangolada con la industria, y todo profesional en este país y en todo esto en Latinoamérica nos forman es para salir a vender a la industria. Aquí no se forma a un profesional por el hecho de irle a servir a una comunidad. Eso es falso. Eso lo tiene que saber el pueblo, que las universidades están diseñadas para tener lo que llama un colega por ahí agrónomo catálogos, fábricas de catálogos. Nosotros nos convertimos en unos catálogos de venta. Yo hace 20 años renuncié a ese catálogo porque tuve que buscar el origen de la patología y me volví un médico preventivo y trabajo una medicina alternativa que la asocio con la medicina tradicional y tengo unos resultados excelentes. Yo me ufano en decir que las terapias que hago hoy ya las hago sin antibióticos y las hago sin hormonas, y estoy preñando de 21 vacas, preñar 19 con un solo servicio. Eso es un logro que no lo reporta nadie, ni la academia, ni la ciencia médica veterinaria en ninguna parte del planeta Tierra. Pero como no soy mono o izarco, entonces no convenzo de que el Señor me haya elegido para el conocimiento. Yo le doy gracias a Él porque me lo presta y hago buen uso del conocimiento, porque no es la inteligencia artificial la que nos va a sacar de este problemita en que estamos hoy por hoy. Lo que sabemos, lo que fuimos defensores del modelo natural, de ese modelo que nos regaló la naturaleza, y que teníamos un científico que quería que siguiéramos el camino de los suelos vivos, el doctor Julius Hensel, que es el padre de la mineralización. Los invito a que lo consulten. ¿Quién fue Julius Hensel y para qué y qué le proponía a la agricultura en el mundo? Muchas gracias. Espero que el tema de pronto le interese a alguien y me llame y le puedo ampliar los conocimientos. Mi teléfono es 312-282-1820. Alfonso Fernández. Muchas gracias.